Oremos juntos, hermanos, en esta mañana. Padre, gracias por este momento, este privilegio, esta hora, esta bendición de estar cercano a ti. Gracias, Señor, porque tu presencia, tu honor, tu palabra, la importancia de quién tú eres, Señor, es sobre todas las cosas. Y queremos glorificarte, queremos exaltarte en este día, Señor. Queremos darte a ti el lugar presente, central en nuestras vidas. Así que te pido que tú nos despiertes en esta mañana, Padre, hacia ti en una manera dinámica y especial, que a través de tu palabra, tú, Señor, despiertes, abras, Señor, entendimiento y nos permita, Señor, no solamente haber venido delante de tu presencia y reconocerte en tu grandeza, levantando tu nombre y exaltándote, pero que también tú hagas ahora estragos en nuestras vidas, que tú traigas a cada uno de nosotros, Señor, aquello que necesitamos de parte de ti. Nos sentamos a tu mesa, queremos oír de parte de ti, Señor. Deseamos que tú nos hables. Pedimos esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Es un día precioso para abrir la palabra de Dios juntos nosotros. Amén. ¿Amén o no? Amén. Es un momento especial porque Dios nos concede esto, pero no todos los días de nuestra vida quizás tendremos estos privilegios, amados. Dios es bueno, Dios es glorioso, y Él, al invitarnos a su palabra, a su presencia, debemos acercarnos con ese debido sentido de decir: Señor, háblame, necesito oír de ti en esta mañana. Esta mañana estamos regresando a Primera de Juan. Hemos estado en la epístola de la Primera de Juan y le invito ahí al capítulo 2. Y mientras que tú llegas al capítulo 2, lo que en esta porción que vemos esta mañana somos exhortados a cómo madurar, exhortados en la fe a no quedarnos donde estamos, pero madurar. Yo no sé quién de ustedes, quizás muchos de ustedes han tenido la dicha de visitar el parque aquí en Atlanta que se llama el parque de Stone Mountain. Y si tú vas a ese parque, tú quizás has tenido la dicha de subir a la montaña. Hay un teleférico que te lleva. Esa es la manera fácil de hacerlo. También uno puede empezar abajo y ascender hacia arriba caminando. Y la verdad es que no es una montaña, por decir montaña, un monte difícil de trepar o subir a ello. Es básicamente una gran piedra. Y lo interesante de ir a un parque como ese, y Stone Mountain en particular, es que cuando tú llegas arriba, a la cima, a la parte más alta, tú puedes ver todo lo que rodea la gran área de Atlanta metropolitana. Es más, tú puedes ver los centros de las diferentes ciudades que rodean Atlanta. Tú puedes ver el centro de Marietta, puedes ver las áreas de Sandy Springs, puedes ver el downtown de Atlanta, puedes ver en un día claro por grandes distancias. Y una de las cosas que ocurre, al menos me ha ocurrido a mí al estar arriba de la montaña, es cuánto cambia mi pensar de dónde vivo y dónde estoy. Tengo una perspectiva nueva y fresca. Y veo la grandeza. Y no es cierto que es muy fácil aquí abajo no tener la misma orientación, pero de arriba tú ves con claridad. Y puedes andar viendo exactamente dónde están las cosas. Una de las cosas que me encanta hacer cuando he podido estar allá en la montaña de Stone Mountain es empezar a mirar los lugares y identificar las áreas donde yo he estado desde una distancia y ver y detallar. He estado en ese edificio, he estado en esa parte de la ciudad. Mira, por aquí está la carretera, la 316, se puede ver ahí directamente. Aquí está el 85. Y uno ve el mapa como si uno estuviera ahí mismo arriba de ello, mirando. Y lo que quiero decir con esto es que eso es como una imagen, una pintura de lo que es madurar. La madurez es una cosa que muchos miran como algo raro o distante o quizás muy serio, pero el madurar, el ser sólido, maduro,
implica esto, que nos llegamos a un lugar donde podemos ahora entender y ver y observar claramente, ¿no?, la realidad de donde vivimos, de donde estamos. Y cuando tú llegas a un lugar así y tú observas alrededor de ti y tú ves dónde estás, eso te asienta. Eso te hace ver el tamaño tuyo en comparación a la grandeza que te rodea. Te permite observar tu vida de una perspectiva nueva y fresca. Y esto es lo que hace Primera de Juan, en este capítulo 2, el apóstol Juan para con nosotros. Él quiere que nosotros miremos no solamente que debemos madurar, pero cómo llegar a madurar, cómo andar de tal manera que avanzamos. Así que te hago esta pregunta aquí comenzando. ¿Tú quieres avanzar en tu fe? No me digas amén y sí si tú no estás interesado en hacerlo. Porque Juan nos va a decir cómo, pero en decirnos cómo, él también está demandando que nosotros actuemos. No es decir amén, oigo, pero decir yo tengo que madurar. Él nos lo va a mostrar de una forma preciosa. Quiero leer 1 de Juan 2, versículo 12 al 16 contigo, para ver lo que nos dice Juan al respecto de esto. 1 de Juan 2, versículo 12 al 16, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Padre, despiértanos, abre nuestros ojos en esta mañana para que esta palabra se haga viva, real y eficaz. Tu palabra es vida y necesitamos de ella en este día. Amén. Bueno, no sé si al leerlo tú sentiste un sentido de repetición ahí. ¿Y por qué me habla de padres y de hijitos y de jóvenes? Y entonces otra vez padres, hijitos y jóvenes. Parece como una mezcla de ideas y conceptos. Y uno al mirarlo rápidamente, inicialmente, como si no agarra el contenido. Por eso la palabra de Dios es tan preciosa, porque la miras, si tú la miras desde aquí abajo, tú no entiendes. Pero si tú subes al monte y tú empiezas a entender lo que está diciendo, cambia. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, venir y subir al monte y decir, Señor, enséñanos la verdad. Juan el amado era el más cercano de los 12 a Cristo. Estaba Pedro, Juan y Santiago, pero el más cercano de ellos era Juan el amado. Y Juan el amado, a medida que llama al creyente a andar en fidelidad con Dios y para con su prójimo, hace un paro en todo su mensaje y nos exhorta a nosotros, pero principalmente le exhorta a los jóvenes en la fe. ¿Y por qué a jóvenes? Porque Él quiere que el joven pueda madurar. Ahora, Juan no está hablando de años o edad. Juan está hablando de madurez o falta de madurez. Así que yo he conocido muchas vidas, tristemente, que han estado en la iglesia, en el evangelio por muchos años, tiempo. Han envejecido, se han puesto ya llenos de canas, pero todavía siguen en una estatura donde no han madurado. Y al mismo tiempo también he visto a vidas entrar al evangelio y de un día para otro, en pocos meses o años, rápidamente maduran y se hacen sólidos en la fe. Y es de esto que nos está hablando Juan en este pasaje. Este contraste entre estas dos vidas. Él usa una frase, hijitos míos, cuando él empieza, os escribo a vosotros, hijitos míos, y él está hablando a toda la congregación de los santos. Él no está hablando de niñitos, él está hablando de hijos en la fe. Nosotros todos somos parte de la audiencia de hijitos míos. Él usa esa frase para el pueblo de Dios unas 14 veces en esta carta.
Él estaba refiriéndose a todos. Y Él dice de estos hijitos míos, ustedes tienen fe. Ustedes tienen la palabra y ustedes han conocido acerca de Dios. Él habla a la congregación de los santos. Como padre a hijos, Juan se refiere a nosotros como hijitos suyos. Pero de repente ahora se abre una diferencia entre ese grupo de hijos, creyentes, ovejas, seguidores de Cristo. Y de repente Él ahora habla a dos grupos, a los padres y a los jóvenes. Él hace distinción entre los hijitos, dividiéndolos en estas dos categorías. Los padres, los maduros en la fe, los que conocen al Padre, conocen a Dios, y los jóvenes, los que necesitan progresar en madurez. De todos los hijitos dice, vuestros pecados han sido perdonados. Amén. ¿Tus pecados han sido perdonados? Esto es cualquiera que viene a la fe, amén. El que ha venido a Cristo, la primera cosa que tiene que reconocer es que Dios ha pagado. Él ha pagado por mis pecados. Yo soy limpio, salvo por su sangre. Vuestros pecados han sido perdonados porque habéis conocido al Padre Celestial. De los padres, Él dice 2 veces ahora, habéis conocido al que es desde el principio. Han tenido un verdadero encuentro con el Salvador, con Cristo. El que es desde el principio, con el Dios eterno. Ellos, los padres, han estado andando fielmente conociendo a Dios. Pero el enfoque de esto es y el nuestro de esta mañana, hermanos, es con los que son jóvenes. Viendo Él, cuando Él se refiere al joven, está hablando a ese grupo entre la congregación que tiene que madurar. Tiene que avanzar. El título de este mensaje es El joven que vence al maligno. El joven que vence al maligno. Y quiero decir de nuevo, no pienses que tú no eres uno de esos jóvenes. No pienses que tú estás en otra etapa. Considera tu vida ahora como una vida que tiene que madurar a donde Dios te puede llevar. Y para entender esto tenemos que quizás comenzar aquí. La primera cosa que quiero que entiendas, las dos categorías principales de desarrollo son estas. La Biblia nos enseña que hay 2 categorías principales de desarrollo. Bíblicamente solo existen 2 etapas principales: ser niño o ser adulto. Oigan bien, ser niño o ser adulto, niñez o adultez. Esto es observable en lo natural y también en lo espiritual. Pablo lo declara, por ejemplo, en 1 Corintios 13:1. Él dice, cuando yo era niño, ¿yo qué hacía? Hablaba como niño. Yo pensaba como niño, aún yo jugaba como niño. Pero cuando vine a ser un adolescente, no. Cuando vine a ser hombre, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. No sé si te puedo decir en esta mañana, de manera que tú oigas, que estamos viviendo en tiempos difíciles porque estamos viviendo en lo que quizás se pudiera titular la eterna, juventud, adolescencia. Las vidas quieren quedarse adolescentes, no quieren madurar, pero tampoco quieren estar en la etapa de niños. Quieren todos los privilegios de ser adulto, sin ninguno de los negativos de ser un niño que no tiene mucha capacidad o autoridad. Y quieren estar en esa aparente categoría tercera, que no existe bíblicamente, de ser adolescentes. ¿Tú sabes lo que es un adolescente? Un niño inmaduro. ¿Tú sabes lo que es un adolescente? Un adulto que determina no madurar. Eso es lo que es un adolescente. Que se encuentra y no se decide de madurar o encontrar que, no, si no maduras te quedas en el campo de los niños, de los inmaduros. El adolescente no es una categoría bíblica porque no tiene realidad, no solamente en la vida natural, pero tampoco en la vida espiritual. La Biblia, cuando viene al desarrollo tanto natural o espiritual, solo reconoce estas 2 etapas: ser niño o ser adulto, o por decir maduro. Y para la palabra de Dios no existe una tercera categoría, la cual nosotros llamamos adolescencia. En este caso la Biblia asigna adolescencia
como parte de la misma etapa de niñez. Tú sabes que la parte más difícil de vivir en la vida es esa etapa donde no encajamos en ninguno de los campamentos, ¿no? Cuando empieza a cambiar la voz, ¿no? Y de repente sale una voz fuerte, pero o pensamos que ya lo entendemos todo y notamos que todavía estamos en esa categoría de niños. No sé si te pasó a ti, pero cuando yo llegué a mi adolescencia sentía que mis brazos eran más largos de lo que es necesario. Como si mis brazos se estiraron, o no sé qué pasó, pero tumbaba las cosas fácilmente y hasta que empecé a llegar a ser un poco más normal. Es una estatura, tú sabes que te salen las pequitas y todas esas cosas. Y uno se siente muy raro en esa época. Pero también es un llamado a salir de ella. Estamos en transformación para ser adultos, para madurar, ¿no? Cuando la palabra hace referencia a nuestra condición de madurez cristiana, también nos deposita en uno de estos dos campamentos: carnales o espirituales. Es decir, la diferencia entre un niño es que es carnal, como en contraste a un adulto que debe ser espiritual, hablando bíblicamente. 1 Corintios 3, 1 al 3 lo pone bien clarito. Este es Pablo hablando, diciendo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, la categoría de adulto, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ven las dos categorías? Espirituales o carnales, niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, niños. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, él hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es decir, espiritualmente debemos nosotros también buscar entender dónde entramos. Si estamos andando espiritualmente o andando carnalmente. También Pablo dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Otra vez las dos categorías. Aquí habla del hombre inconverso natural. ¿Tú sabes que alguna vez actuamos nosotros como inconversos? ¿Sí o no? Actuamos de maneras que no tienen sentido, como si no entendiéramos las realidades de las cosas de Dios. Bueno, si quieres ver algunos ejemplos, no tengo tiempo para dártelos en una forma extendida, pero ¿recuerdas a Pedro? Te voy a leer una porción. Hoy está ahí este reprender de Cristo a Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, Jesucristo, para padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le explicó a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén a morir, a sufrir y a resucitar al tercer día. ¿Cómo respondió Pedro? Entonces Pedro, tomándole aparte: Jesús, ven acá, mira, vamos a hablar de este asunto. Comenzó a reconvenirle, diciéndole, como si Pedro le está enseñando a Jesús cómo esto debe ser. Y le dijo al Señor: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca a ti. Esto es interesante, que Pedro pensaba que él era mucho más maduro de lo que él era. Pero mira la respuesta de Jesús. Él volviéndose, Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y quiero que tú pienses de esta idea, porque ahí es la distinción entre los carnales y los espirituales. Los que son niños en Cristo, los que son maduros.
Los que han reconocido la diferencia y andan en pos de vivir una vida de madurez. Tú sabes que yo hubiera pensado que en ese momento y a través de esta situación Pedro hubiera aprendido. Pero tú sabes que Pedro era un poquitico duro de cerviz y de cabeza y él tiene otra experiencia con Pablo después. Dice la palabra que Pablo dice, esto es en Gálatas 2, no tienen que buscarlo, se lo leo. Cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque él tenía miedo de la circuncisión. Él estaba haciendo una cosa con un grupo y otra cosa con otro grupo. Tenía dos caras. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de Pedro y el resto. Ahora, ¿quién no ha visto a un cristiano hipócrita? ¿No? Decimos creer, hacer una cosa, vivir de una manera, pero entonces aparentamos eso, pero algunas veces vivimos y hacemos cosas incongruentes con lo que decimos. Hipocresía. Y Pedro parecía que él también batallaba con esto. Amados, no apuntemos el dedo a otro. Reconozcamos que nosotros también nos hemos encontrado así. Amén. Sabemos lo que decimos lo que sabemos, pero vivirlo es otra cosa. Y Pedro se encontraba en una hipocresía y Pablo lo enfrenta cara a cara. Pedro nos permite ver la realidad de cómo uno puede brincar de una categoría a la otra categoría rápidamente. ¿No? Pero Señor, y está siguiendo al Señor, y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no miras las cosas como de Dios para arriba, sino tú miras las cosas como los de los hombres. De niñez a madurez. ¿Quién no ha experimentado eso? Que todo va bien y vemos que el Señor está andando y guiándonos y de repente metemos la reverendísima pata, por decirlo de una forma fuerte, y descubrimos que con todo lo que pensábamos haber sido maduros, también hay mucha inmadurez en nuestras vidas. Y Juan quiere que veamos esto. Él quiere que entendamos nuestra condición para poder madurar. Aunque no debe ser así, hermanos, en teoría debemos ser maduros, amén. Pero en práctica aún los más maduros entre los hombres pueden demostrar grandes niveles de niñez de vez en cuando. Y en nuestro texto vemos que el joven progresa a adultez cuando logra vencer al maligno. Que nos lleva a lo segundo que quiero ver contigo. Lo primero era eso, hermanos, las dos categorías que nos está presentando aquí Juan. Pero lo segundo es que eso nos lleva a entender que también hay dos actividades del enemigo, de Satanás, intentadas, determinadas para mantenernos niños, para que no avancemos. ¿No? Progresar de un niño, de ser fluctuante, a ser un padre, a ser uno conocido, a ser uno adulto, a ser maduro. El andar de fe es no tanto ir de aquí para allá, como muchos piensan, la progresión es de aquí para allá. No, la progresión de madurar es de aquí para allá. No es madurar en años o tiempo o en experiencia o conocimiento. Es madurar en la cercanía a Dios. Es subir el monte. No, es conseguir punto de apoyo. Tú sabes que cuando tú subes una piedra, con el rock climbing es algo muy popular en estos días. Yo lo he hecho, no es fácil. Subir una piedra y sin soga ni nada, tú te agarras de diferentes puntos de apoyo con los pies, con las manos. Tienes que ser fuerte para subir, para trepar para arriba, para avanzar hacia arriba. Como uno que sube una montaña, trepando hacia arriba, acercándose más y más a Dios, porque agarra esos puntos de apoyo y avanza. Y Juan quiere que entendamos que hay un asunto importante aquí para el creyente agarrar.
Porque muchos miran a la jornada de creyente como un vivir terrenal, un vivir horizontal. Y no están progresando. Pero Juan nos está diciendo, no, el andar del creyente, el verdadero progresar tiene que ir hacia arriba. Uno tiene que mirar a Dios de una manera clara y distinta. Apartando de este mundo, apartándose de lo terrenal. Cuando tú subes y comienzas a ir hacia arriba en el monte, lo que tú empiezas a notar es que está por allá abajo, la tierra. No sé si has estado en alguna montaña alta, algún momento, bien alta, aún más alta que Stone Mountain. Y tú miras para abajo y tú te das cuenta, no, si es que has subido, la grandeza, no, de la distancia de lo que está allá abajo. Y Juan nos dice que lo que se manifiesta en el joven que está progresando en su madurez de manera sana es lo que logra vencer aquellas cosas que lo hacen joven para que él pueda llegar a ser adulto. Y principalmente lo que el joven vence es el maligno. Nos lo dice aquí en nuestro pasaje. Estamos hablando del versículo 14. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El maligno es otra referencia a Satanás. El hombre malo. El pecador original, por decir. El engañador. Es una referencia directa al enemigo de nuestras almas. No solamente en forma de persona, pero también lo que representa. Satanás representa el engaño, la mentira, la falta de verdad. El enemigo viene para destruir, para dañar, para tumbar. No quiere que nosotros subamos, avancemos hacia Dios, sino Él quiere que nos quedemos con la mente terrenal, carnal, aquí abajo. Que nos lleva a esto segundo, las dos actividades de Satanás para mantenernos niños. Y son estas, son muy simples. Hay dos actividades de Satanás que la palabra de Dios nos permite superar. La palabra nos permite superar. Y creo que todos los esfuerzos de Satanás para destruirnos encajan en estas dos estrategias, artimañas. Una es acusación y la otra es tentación. La acusación va hacia atrás y la tentación va hacia adelante. La acusación es que nos acordemos de nuestros fallos, nuestros errores para no avanzar. ¿Quién no ha experimentado eso? Recordando que uno ha fallado, que uno ha caído, y entonces eso nos evita subir. No sé si tú has intentado subir una montaña, pero si tú has tratado y te has caído, la primera cosa que piensas la segunda vez, esto es peligroso, ¿no? Y cuando tú tratas de subir un poco más, tú miras hacia abajo, eso es recordar, ¿no? La caída. Los tiempos previos donde no pudiste avanzar, tuviste fracasos, errores, y todos hemos tenido fracasos y errores. Acusación, hermanos, es una de las grandes actividades de Satanás contra los creyentes. El mismo nombre de Satanás significa acusador o adversario. Él intenta hacernos sentir acusados, que no podemos. Acusados de nuestro pasado, de nuestros fracasos, de nuestros fallos, de la última vez que caíste, diciéndote, tú no puedes subir aquí, tú no puedes avanzar, porque tú eres esto y tú hiciste esto. Ese es el enemigo, acusando. En Apocalipsis 12, 10, dice la palabra así. Esta es la conclusión del libro, también está hablando aquí Juan, el que Dios usó para escribir Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Hay un acusador. Amados, si tú no superas estas acusaciones, tú no avanzarás. Tuve ese problema con esto, un problema moral, tuve ese problema con eso, quizás el trago, y me involucré en esa situación con esas vidas y
mentí y engañé y esas cosas, como si el Satanás dice, no, tú no puedes. Nosotros oímos eso, esas acusaciones. El enemigo no quiere que avancemos. Tenemos nuestras propias tendencias carnales, tú sabes eso, debilidades. Pero lo que dice Juan es que para avanzar, una de las cosas principales es que el joven tiene esta característica que está avanzando, que ha vencido al maligno. Estas cosas ya no lo controlan como antes. Ha dejado atrás la niñez, mirando hacia atrás esa acusación, acusándonos de nuestro pasado, de nuestros fracasos. Efesios 4:14 dice que el plan de perfeccionar a los santos es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En síntesis, el propósito de la iglesia, de Dios dar líderes en la iglesia, pastores y maestros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por cualquier otra doctrina. Y si no nos puede tumbar la acusación y superamos la acusación, entonces la segunda artimaña del enemigo es ahora tentación. Bueno, no te puedo usar esto, tu pasado, ahora voy a usar tu futuro. Ahora te voy a tentar a traer destrucción a tu vida. ¿Sabes que hay tentaciones que son pues nuestras propias concupiscencias? ¿Tú sabes eso? Inclinaciones pecaminosas que también tienen que ser vencidas. Por estas otras de las actividades de Satanás en tentar. La tentación viene cuando ponemos nuestros ojos y nuestros deseos en las cosas de este mundo. Tú estás subiendo, pero tú miras. Y tú dices, allá estaba mucho más seguro. Allá estaba mucho más placentero. Aquí arriba, subiendo, esto es un poquitico peligroso. Esto no es tan fácil. Miramos hacia abajo en vez de mirar la roca. Cuando tú vas a trepar hacia arriba, a subir, tú tienes que estar enfocado en la roca, mirando dónde vas a poner tu próxima pisada. Tú no puedes estar mirando hacia abajo mientras que tú pones el pie. Tú tienes que estar mirando cada paso de adelantar, agarrarte de la roca y subir hacia arriba con todas tus fuerzas, consciente que la razón de hacerlo es para llegar hasta arriba. Tú no puedes llegar a medio campo y decir, bueno, ahora voy a regresar. No, hermanos. Eso es lo que dejan la fe, los que se caen. Nosotros no somos de aquellos que retroceden hasta perdición, sino avanzamos adelante. Pero son los jóvenes fuertes, nos dice aquí Juan, que son los que han aprendido esta verdad. Dios no es bueno y el pecado es mejor. Es el engaño constante del enemigo. Dios no es bueno. Las cosas de Dios no son tan deseables o buenas. Dios no es bueno, pero el pecado sí. Las cosas de este mundo sí. ¿Quién no ha sentido ese tipo de tentación? ¿Quién no ha experimentado esas cosas del mundo? Y no buscar a Dios, sino ir por nuestras concupiscencias hacia las cosas que el mundo ofrece. Esa idea que dice, hubiese sido mejor quedarte abajo. Tú sabes que el pueblo de Dios experimentó esto. Cuando salieron de Egipto y se encontraron en el desierto y dijeron, hubiera sido mucho mejor quedarnos allá. A lo menos allá teníamos los pepinos y los tomates y las cosas cotidianas. Aquí en el desierto no tenemos nada de eso. Y no podían ver. Allá estaban esclavizados. Aquí tienen a Dios. Allá estaban siendo destruidos y controlados. Aquí tienen la libertad que Dios les ha dado para progresar hacia adelante. Para ir al monte. Porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios lo atravesó para ir directamente al monte. Para tener un encuentro con Dios. Y les dijo, prepárense. Porque en 3 días Dios va a descender para presentarse delante de vosotros. Y empezó a los truenos y a humear esa montaña. Y todos se pusieron de temor. Niños fluctuantes. Moisés
tú ve por nosotros. Moisés sí subió. Él sí encontró la presencia de Dios y Dios sí habló con él y cara a cara. Y eso es lo que Dios llama a todo creyente. Hermanos, entra a la presencia de Dios. Madura. Segunda de Timoteo 2:22 dice así al joven: huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. En Gálatas 5, 16 al 17, también dice que no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. No puedes tú avanzar si tú pones los ojos en las cosas de la carne. Yo lo he visto 1000 veces. Alguien alcanza un poquitico más éxito aquí en la tierra, quizás un mejor trabajo, quizás mejor entrada, quizás más oportunidades, y de repente esas cosas toman el lugar central y Dios se queda a un lado. Estaban avanzando, pero ahora Dios es dejado a un lado. Han puesto los ojos en las cosas, no, de la tierra, y le dice al joven: no, tú huye de esas pasiones juveniles, esas cosas son pasajeras, no duran. ¿Cuántas vidas hemos visto que aparentemente agarran todas estas cosas y tienen todos estos beneficios y creen que tienen mucho y han conquistado y logrado mucho en este mundo para perderlo 1 año o 2 después? Y encontrarse regresando a Dios avergonzados, apenados, dolidos, destruidos. ¿Y por qué? Porque no fueron hacia la madurez. Se quedaron en la otra etapa, que es niñez. Pero cuando tú tienes madurez, hermanos, tú puedes tener mucho, tú puedes tener poco. Y esas cosas pueden cambiar 1 año y subir otro año. Y esas cosas no tienen ningún síntesis. Hablando de recursos, algunas veces se buscan placeres y actividades, de fiestas y todo, con la mira de eso llenar. Pero esas cosas también son pasajeras y nos dejan también vacíos. Hay tantas formas que el hombre puede vivir una condición carnal, hablando de creyentes. Pero Dios nos llama a vivir en una actividad, una condición de ser espirituales, de ser maduros. Y Juan no solamente nos dice esta condición, esta necesidad, pero entonces ahora él termina diciendo ¿cómo? Esa es la pregunta del oro. ¿Cómo es que uno madura? Y esta es la parte más importante de este sermón y aquí es donde llegamos a una conclusión. Lo que Juan nos enseña es que la palabra de Dios que permanece en nosotros es la forma que nosotros vencemos al maligno. Regresemos a nuestro texto. Él dice otra vez: os escribo a vosotros jóvenes porque 3 cosas. El proceso de moverse de joven a adulto, tiene estas características. El joven, ¿no? Escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios, segundo, permanece en vosotros. Y tercero, habéis vencido al maligno. Sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿En qué sentido sois fuertes? Porque somos fortalecidos por la fe. ¿Tú sabes que cuando tú crees en Dios, Dios te ha dado fuerzas que no tenías antes? El momento que tú crees en Dios, que tú eres libre, ¿no?, de las cadenas del pecado, siendo creyente es donde comienza siendo libres. Fe es esencial. Juan dice en 1 de Juan, pero el capítulo 5, versículo 4, estas palabras: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios, ese nuevo nacimiento, esa entrada a la fe. Jesús le dijo a Nicodemos: es necesario nacer de nuevo, o si no, no puedes ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio de naturaleza, de ser una vida terrenal a ser una vida espiritual. Nuevo nacimiento es ese punto de partida de nuestra salvación. Y 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo. Y yo digo, ¿qué secreto es, Juan? Nuestra fe.
No es tan complicado. No compliques el asunto. Es la fe que necesitamos. Sin fe nada es posible. Con fe todo es posible. Amén. El que cree en Dios y avanza hacia Dios va a ver su vida ser transformada progresivamente y rápidamente. Esto no lleva mucho tiempo. Lo que lleva es este enfoque del joven decir, se agarra esa fe. Sois fuertes. Es decir, la fe en Cristo nos mueve de ser débiles a ser fuertes. De ser fluctuantes a empezar a ser fuertes. Las cadenas del pecado son quebrantadas. Experimentamos libertad de la esclavitud del pecado que nos controlaba, maltrataba, esclavizaba. Pero ya siendo fuertes por la fe, descubrimos algo. Que habiendo creído, para permanecer fuerte, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. ¿Quién no ha tenido fuerzas espirituales para superar algo? Tuvo fe para entonces el próximo mes o el próximo año estar débil nuevamente en esa área. Y Juan nos está diciendo, si eso ocurre, si somos ese estado de vida de montaña rusa en la vida cristiana, es porque habiendo creído, habiendo sido fuertes, perdimos esa fuerza por no permanecer en la palabra. ¿De dónde viene la fe? ¿De lo que oíste hace 10 años atrás? ¿De lo que oíste el domingo pasado? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Oír a Dios constantemente y regularmente. Sí, Señor, enséñame, muéstrame, avánzame, créceme. Quiero conocerte. Quiero saber quién tú eres. ¿Cuántos creyentes tú crees que existen que no abren su Biblia? Estoy hablando de creyentes verdaderos. No tienen hambre como deben tener. Lo cual es una característica muy triste. Pero muestra que no hay madurez. ¿Tú sabes cuándo es el que el bebé tiene deseo por leche? Sí, cuando todo le duele. ¿Cuál fue la última vez que tú esperaste hasta que tenías un vacío de 2 o 3 días? Para entonces ir a comer. A lo menos que tú estás haciendo una dieta increíblemente rara o algo, no sé. Pero nosotros aprendemos a comer regularmente. Usualmente es un desayuno, un almuerzo, una cena. Porque sabemos que tenemos que permanecer y no podemos dejar eso a un lado porque empieza la necesidad. Pero la realidad práctica de un niño es que él estuviera jugando todo el día y se olvida de esas cosas, ¿no? Y el bebé, bueno, él tiene que comer tan regularmente que siempre está gritando, siempre está llorando por esas cosas. Y eso es bueno. Dios permite que experimentemos nuestra necesidad, pero el maduro, hermanos, no espera hasta que está doliendo y tiene necesidad de eso porque está súpermente hambrioso para entonces buscar un plato de comida. Por supuesto, si tú vives en los Estados Unidos, en el 1% del mundo, tú sabes que estamos en el 1% del mundo. Aquí tenemos abundancia. Nosotros ni podemos comprender bien lo que es hambre, porque nosotros siempre hemos tenido abundancia. Es raro encontrar una persona aquí en el oeste que verdaderamente no ha comido por 2, 3, 4, 5 días. Muy raro. Pero el mundo en el cual vivimos tiene mucha necesidad. Hay muchos lugares muy destruidos, ¿no? ¿En qué sentido? En algún sentido, algunas veces no entendemos estas cosas como debemos. Lo primero es eso, ser fuertes. Pero lo segundo es la palabra de Dios permanecer en nosotros. Permanecer en la palabra es la fuerza del creyente para mantenerse fuerte, para apartarse de la palabra y caer. Sufre el creyente. Pero cuando se acerca a la palabra y dice, Señor, manténme fuerte. Y esa fortaleza, hermanos, que la palabra trae a la vida del creyente, le permite avanzar. El Salmo 119, 6 dice esto al joven: ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. Hablando al joven, al que necesita madurar, al que está madurando, porque ha aprendido a hacer estas cosas. Es el resultado de ser fortalecido por la fe y permanecer en esta palabra de Dios que nos entrega más y más fe, y entonces empieza el ciclo. La palabra me da fe, la fe, ahora yo puedo permanecer en la palabra, me fortalece más. Y entonces yo estoy subiendo, estoy avanzando, estoy adelantando y descubro el resultado de esto, y es que vencemos al maligno. El enemigo ya no tiene entrada por aquí, ni por allá, ni por acá. No puede tentar, no puede acusar, porque nosotros tenemos la verdad constantemente delante de nosotros. Y esa verdad empieza a madurar al joven. Vencer al maligno es superar las acusaciones, las tentaciones. En vez de mirar hacia abajo, miramos hacia arriba. No miramos hacia otros lugares. Andamos por fe. Vencemos y vencer no es tomar un mal paso en nuestro avanzar de subir. Vencer, hermanos, es tomar un paso sólido hacia arriba consecutivamente. Andar, vencer. Y no es que nosotros tenemos poder para vencer al enemigo, o que nosotros tenemos alguna capacidad. Es vuestra fe, amén. Esta fe sólida, hecha más sólida día por día por la palabra de Dios. Tú sabes, una de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida, y todavía cada vez que lo veo me asombra, es cuando un creyente se enamora de la palabra de Dios. Y la empiezan a abrir de tapa a tapa, no paran. Eso fue cuando yo empecé a madurar. Me encontré la primera vez que yo, habiendo recibido a Cristo con 7 años, no fue hasta que yo estaba como en mis 19, 20 años, que el Señor verdaderamente me capturó. Yo conocía de la palabra de Dios, yo entendía bastante, pero yo no había tenido una hambre y sed completa y profunda de hacer esto mío, de buscar en ella, de indagar en ella, de descubrir todas las verdades, hasta que Dios despertó en mí hambre y sed. Por mucho tiempo era yo un niño fluctuante, hasta que tuve un encuentro con Dios. Y eso es triste, yo no lo digo con algún orgullo. Yo me crié en un hogar cristiano, yo era cuidado y protegido y enseñado la verdad. Y conocía mucho, pero no había tomado esto y empezado a hacerlo permanente en mi vida. Y hermanos, te estoy llamando a que tú, como dice Juan aquí, exhortándonos a madurar, a avanzar, a tomar la palabra en serio. Andar por fe, vencemos en no tomar un mal paso en nuestro avanzar y subir esas piedras, sino tomar pasos sólidos hacia arriba. Y Juan termina dándonos unas ordenanzas de qué hacer y no hacer. Ya lo vimos simplemente cómo avanzamos. Fe y permanencia en la palabra de Dios. El que permanece en la palabra de Dios, estos avanzan. Pero entonces en el versículo 15 y 16, Él nos habla de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Leamos esto para culminar en esta mañana. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto es severo, y eso es lo que me gusta de Juan, el amor del Padre no está en él. Y aquí debemos seriamente mirar nuestras vidas. Si alguno ama al mundo, Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es una frase increíble, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque
lo que hay en el mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la gloria de la vida, esto no proviene de Dios. Las cosas de este mundo, hermanos, están deshechas, destruidas. Este no es un mundo sano. Esto no es un mundo que nos va a avanzar en la fe. Las cosas de este mundo nos van a arrastrar. No es que sean ni buenas ni malas en algún sentido general. Es que esas cosas son en contradicción. Muchas veces, si nosotros amamos esas cosas, no podemos amar a Dios. Y el punto no es de no estar en este mundo. El punto es de amar este mundo. Como dice la palabra, el dinero no es un problema. El amor al dinero es un problema. El mundo no es el problema. El amor al mundo es el problema. No améis al mundo. El que está madurando está aprendiendo y poniendo esto en práctica. Eso es lo que no debemos hacer. Pero ¿qué debemos hacer? El que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es un tema grandísimo. Pudiéramos hablar de eso. Pero todos podemos entender claramente que seguir a Dios y hacer su voluntad es vivir de una forma hacia arriba y ya no hacia lo horizontal. Aplicación. Todos nosotros tenemos que ser el joven que vence al maligno. Todos nosotros tenemos que madurar. En cualquier etapa que tú tengas madurez y tú crees que tú ya llegaste, estás en peligro. Todavía tenemos que madurar. Tenemos que llegar a ser padres. ¿Tú sabes lo que es ser un padre? Una persona que ahora ha podido multiplicar. No, ya no es uno solo, sino ha ayudado a otros también a avanzar y crecer. Un padre tiene hijos. Un padre no está solo. Un padre ha podido tener una estructura, una orden en su vida para avanzar en la orden que Dios le dio. La voluntad de Dios, multiplicaos, no, llenar la tierra, vivir de una forma que avanzamos para que Dios sea glorificado más y más en nuestras vidas. Guiar una familia no es fácil. Instruir a otros en la fe. Llevar a otros en los pasos. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están de ese nivel de cuando dice Juan aquí? Padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Ustedes han entrado en coinonía con Dios. Ustedes como Moisés han subido al monte. ¿No? Dios quiere que nosotros subamos al monte. Pero te digo y te puedo asegurar que Moisés también descendió a ese monte y también se encontró en necesidad y tuvo que subir otra vez. ¿No? Todos necesitamos estar en la presencia de Dios. Este mensaje requiere sobriedad, es muy simple, y demanda de sus oyentes que maduren, que confíen en Dios y que tomen pasos firmes hacia arriba. Quiero terminar con un pasaje en 2 de Samuel, leyéndoselo y entonces oramos, que recuenta esta actividad de Dios en una vida llamada David. David vivió en su primera etapa de su vida corriendo por su vida. Saúl lo quería matar y él tuvo que atravesar muchas pruebas, muchas necesidades por un tiempo donde Dios lo usó para crecerlo. Y en 2 Samuel 22:1, no tiene que buscarlo, hay un cántico de David que quiero solamente citarle algunas partes aquí en nuestra conclusión en esta mañana. Dice este salmo, esta porción de 2 Samuel 22:1, y vamos a ver algunos versos así en este capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Quién habló, cantó estas palabras de este cántico? ¿A quién? A Dios. ¿Cuándo lo hizo? El día que Dios lo libró de todos sus enemigos. Oigan el cántico. Dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos.
Él continúa. En cuanto a Dios, perfecto Él es en su camino y acrisolado la palabra de Jehová, permaneciendo en su palabra. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte? ¿Y qué roca hay fuerte fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerzas, el hombre fuerte, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre las alturas. Hermanos, este es nuestro Dios, que nos hace como pies de ser, no, nos hace nuestros pies como los de cierva, que podemos. Yo no sé si tú has visto esta imagen de una cierva, ellos en una pared casi totalmente recta pueden trepar, pueden avanzar. Dios es el que me ciñe de poder, que hace mi camino recto, que me hace como pies y me hace estar firme sobre las alturas. Yo no lo he hecho, es más, tengo temor de hacerlo. Subir una montaña, yo solamente he trepado. Creo que ya pasó esa etapa para mí. Fue algo increíble. Pero imagínate tú con la piedra. No hay sogas, solo tú con la roca. Y subir, agarrado de Dios. Y que Dios es el que te ciñe de poder. Dios es el que te pone esos pies sobre la peña y te permite andar y subir. Esta es la imagen del joven que vence al maligno. Esta es la imagen del joven que vence al maligno. Yo le pido a Dios que Él haga eso con todos nosotros. Si Dios lo ha hecho en algún área de tu vida, glorifica a Dios y reconoce que hay otras áreas. Amén. Y si tú te encuentras en esta mañana donde tú sabes que tú no has estado aferrándote de la piedra, sino tú has estado aquí abajo, que Dios use esta mañana para sacarte de ese ámbito de niños, avanzar hasta ser un joven que empieza a madurar y a crecer en la fe. El joven que vence al maligno. ¿Puede ponerse de pie conmigo en esta mañana? Una de las cosas gloriosas de la palabra de Dios es nuestra necesidad de Él. Y yo le pido al Señor que podamos en este momento orar juntos y presentarnos delante del Señor y pedirle a Él que Él obre esto en nuestra vida de una forma real y consistente. Oren conmigo. Padre, yo te pido en esta mañana que tú, de la manera que solo tú puedes hacer, despiertes en nosotros, Señor, conciencia de que el único que madura al creyente eres tú. El único que puede hacer esto, Señor, eres tú en nuestras vidas. Tu palabra nos da fuerzas y esas fuerzas nos permite avanzar en tu palabra, la cual nos da más fuerzas para avanzar más en la fe y avanzar a tal momento, Padre, que ya no hay lugar para la destrucción del enemigo. Y te pedimos en esta mañana, Padre, yo te pido por esta congregación de santos, que tú no dejes a nadie atrás, Padre, que nadie aquí estando en este lugar se quede atrás. Cualquier joven, cualquier adulto, Señor, en lo natural donde se encuentre, que todos maduren espiritualmente. Que tú despiertes hambre y sed en este día, Señor, por nuestra necesidad de ti. Y que nos lleves a soledad, a subir contigo, Señor. Que tú, Padre, despiertes en cada creyente aquí, Señor, necesidad de ti. Es decir, yo no quiero ser un adolescente eterno, quiero avanzar. Y que tú, Señor, hagas esto, logres esta gran obra en tu pueblo. Hijitos míos, Dios ha perdonado nuestros pecados. Jóvenes, gracias a Dios porque han vencido al maligno. Padres están en una capacidad gloriosa porque han conocido al Dios eterno. Están en su presencia, están viviendo en esa permanencia. Y entonces el llamado es a los jóvenes. Jóvenes, avancen. Jóvenes, fortalezcanse en la fe. Jóvenes, permanezcan en la palabra de Dios. Jóvenes, han de vencer y hallarse madurando, siendo aquellos que Dios puede usar.
Padre, que así sea en esta congregación de santos. Lo pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria y para tu honra, para nuestro bienestar.